Gracias, Señor, te damos el día de hoy por tu palabra, porque eres bueno, eres misericordioso, porque a pesar de nuestras obras, Señor, tú no nos pagas conforme a ellas, sino que más bien muestras tu gracia y tu misericordia, Padre Santo. Y te pedimos hoy que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, que sea tu palabra permitiéndonos crecer cada día más y poder glorificar tu nombre, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre tuyo. Amén. ¿Podemos sentarnos, por favor? Entonces, como les decía, ya finalizando pues esas predicaciones sobre segunda y tercera de Juan que veníamos haciendo una vez al mes, y ya, como se han dado cuenta, hace 8 días terminamos ya casi por 3 años esa exposición del libro de los Salmos. Y a partir de hoy y durante el resto de domingo que nos queda del año, vamos a estar reflexionando sobre las 5 solas de la Reforma. Vamos a hacerlo, vamos a dedicarle 2 domingos a cada una de las 5 para terminar pues el año con estas enseñanzas, ¿no? Entonces, recordemos que en el siglo XVI, en medio de una iglesia dividida por abusos y tradiciones humanas que oscurecían el Evangelio, Dios levantó a hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox y otros reformadores para llamar a su pueblo de vuelta a la verdad de su palabra. La reforma protestante no fue simplemente un movimiento religioso, sino fue un despertar espiritual que proclamó que la salvación es obra de Dios de principio a fin y está revelada en la Escritura y centrada en Cristo. De este despertar surgieron 5 afirmaciones conocidas como las 5 solas. Estas verdades, expresadas en latín, fueron una respuesta firme a la confusión doctrinal de su época y hoy siguen siendo una brújula espiritual para la Iglesia. La primera es sola Escritura, solo la palabra de Dios, que es nuestra autoridad suprema. La segunda es sola fe, solo por fe somos justificados ante Dios. Sola gracia, solo por gracia recibimos el regalo de la salvación. Solo Cristo es nuestro Salvador y mediador. Y solo su gloria, solo a Dios pertenece su gloria. Al estudiar cada una de estas verdades recordaremos que el Evangelio no es una obra humana, sino que es un acto soberano de Dios. Este estudio nos invita a volver nuestro corazón a la centralidad de Cristo, a confiar plenamente en su palabra y vivir para su gloria. Hoy iniciaremos con la primera, que es sola Escritura. Este domingo y el próximo estaremos hablando sobre sola Escritura. En tiempos donde muchas voces compiten por nuestra atención, sola Escritura nos recuerda que solo la palabra de Dios es nuestra autoridad suprema. Este principio central en la Reforma fue proclamado para llamar a la Iglesia de vuelta a la palabra, a las Escrituras, en una época en que las tradiciones humanas habían oscurecido el Evangelio. Sola Escritura nos invita a vivir cada día anclados a la palabra de Dios. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La Confesión de Fe de Westminster deja clara también esta posición que tenía en cuanto a la palabra, en cuanto a las Escrituras, como norma de fe y conducta. En la primera parte del párrafo 6 del capítulo 1 dice: la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Así que aquellos que escribieron, aquellos autores de la Confesión de Fe, también lo tenían muy claro, es que solamente necesitamos de las Escrituras. Preparando este sermón, vino a mi mente mi época de juventud, ya hace muchos años, no quiero contar cuántos, y más que hace poco aumenté más. Pero recién llegado al cristianismo, empezaba a colocarse de moda los grupos de jóvenes. Y en estos grupos se distribuía la enseñanza de la palabra entre varios jóvenes. Cada sábado predicaba uno diferente. Siempre se tomaba como ejemplo a Timoteo. Incluso algunos grupos de jóvenes tenían en su nombre como referencia a Timoteo. Recuerdo que algunos se llamaban los pequeños Timoteo o simplemente el grupo de Timoteos. La enseñanza siempre era que hay que ser como Timoteo,
No te dejes menospreciar por ser joven, sé un joven de Dios como Timoteo y un resto de cosas más, pero sé como Timoteo. Y recuerdo que muchas de las chicas que asistían a los grupos de jóvenes mostraban su admiración por aquellos jóvenes que enseñaban la palabra o el mensaje que daban allí. Y muchas decían que ojalá Dios les permitiera tener un esposo como alguno de estos chicos. A veces las madres de las chicas que asistían también miraban con esa misma admiración a los jóvenes y expresaban ese anhelo que ojalá sus hijas tuvieran en algún momento un esposo como alguno de estos chicos, ¿no? Y igualmente algunos padres le decían a sus hijos varones, hijo, si te metes con Dios vas a ser como alguno de estos jóvenes y Dios te va a dar una buena esposa. Y bueno, yo lo único que pensaba y meditaba en ese momento, creo que me voy a quedar sin esposa, porque pues yo no hablaba como ellos, no oraba como ellos, no tenía esa capacidad de influenciar como estos jóvenes, por tanto, pues sería muy difícil conseguir una esposa. Pero algunos de estos mensajes de estos chicos parecían más bien la copia de un predicador argentino que se estaba colocando de moda en esa época. Y eran mensajes llenos de motivación, con mucho humor, pero sin nada de la palabra de Dios. Otros mensajes eran muy emocionales y en esas reuniones los jóvenes salían llorando porque recordaban las cosas malas que de pronto habían sufrido, penas, bueno, tantas cosas, pero siempre pues salían llorando. Pero el mensaje era igual que el mensaje motivacional, nunca tenían la palabra del Señor. Y yo también reflexionaba en esa época, bueno, ¿qué tenía Timoteo de especial? Que todo el mundo lo admiraba, pero lo más triste era que a pesar de que llevaba un año asistiendo a esas reuniones, no sabía nada de Timoteo, porque en esas reuniones nunca se abrió la escritura, nunca se hablaba quién era Timoteo, dónde nació, cuándo nació, cómo conoció de Dios, cómo Dios obró en su vida, quién le enseñó las escrituras, por qué era lo que él le enseñaba a otros, cómo fue su servicio con Dios, qué dificultades pasó por servir a Dios. No sabía si realmente había sido fiel a la palabra del Señor, no sabía nada de él, porque como les digo, nunca se expresó, nunca se abrió las escrituras en estas charlas que nos daban en ese momento. Y ahora se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con sola escritura? Bueno, uno de los pasajes que más usamos o que más usan las personas para mostrar la doctrina de la escritura, de sola escritura, es 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y quiero invitarlos a que vayamos allí un momento. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Mientras buscan, entonces, en estas cartas de Timoteo, pues vamos a encontrar también por qué son necesarias las escrituras, no solamente en 2 de Timoteo, sino que a través de varios pasajes de Timoteo que vamos a mirar, vamos a entender cómo orar, cómo comportarnos en la iglesia, cómo predicar, cómo comportarnos en la congregación. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender o rearguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, podemos aprender mucho de este pasaje, pero pues quiero hacer un pequeño recorrido por las dos cartas de Timoteo. Y quiero que veamos lo que Pablo habla a Timoteo acerca de las escrituras. Y quiero invitarlos primero que vayamos a 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 1, 3. Primera de Timoteo 1:3. Dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Versículo 8 dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instruida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que me ha sido encomendado. Así que lo que Pablo en estas cartas de Timoteo o aquí en Timoteo, lo que está buscando es que la autoridad de Timoteo sea confirmada. Y lo primero que Pablo quiere combatir es la falsa enseñanza.
Quienes son ministros de Cristo deben ser fieles al mensaje de la palabra. No necesitan agregar nada, ni mitos, ni genealogías, como algunos habían dejado la ley de Dios por vanas palabrerías, mostrando no tener una fe sincera. Ahora, en el capítulo 2, Pablo hará un llamado a la oración, dará instrucciones para la mujer cristiana. Luego, en el capítulo 3, nos dará requisitos para ser obispos e igualmente para los diáconos. Y finalmente, cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Obviamente, lo que Pablo en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Timoteo está expresando son principios basados en la palabra del Señor. Pero ahí mismo, en el versículo 9 del capítulo 3, le dice a los diáconos, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. La palabra misterio, Pablo, en este y otros textos la utiliza para indicarnos sobre la verdad revelada al Evangelio. La fe es una palabra que la utiliza como un conjunto de doctrinas que ya han sido reveladas. Así que es posible que algunos diáconos estaban extraviando esta verdad. Ahora en el capítulo 4, Pablo nos va a hablar de aquellos que apostasan de la fe y se desvían enseñando doctrinas de demonios. En el versículo 6 del capítulo 4 dice, al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Así que Pablo quiere que Timoteo aprenda todas esas cosas para ser un buen ministro. Para esto debe ser bien nutrido, bien alimentado. ¿Con qué? Con las palabras de la fe. Recordemos nuevamente que cuando se habla de fe, en este contexto se está refiriendo al contenido doctrinal enseñado por Cristo, los apóstoles y en el Antiguo Testamento. Así que alguien, si quiere ser un buen siervo de Cristo, un buen creyente, solo debe ser fiel a la palabra del Señor. Ahora en el capítulo 6 y parte del 9 vienen más recomendaciones y más exhortaciones. Pero encontramos en el versículo 3 del capítulo 6 que si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Entonces Pablo nuevamente en 1 Timoteo está resaltando este problema de los falsos maestros, señalando especialmente su deseo de dividir el cuerpo de Cristo y hablando sobre las ganancias deshonestas, señalando especialmente, especialmente esto, que su forma de orar solo lo que busca es mostrar que no son de Dios y que buscan codicia, que buscan solamente beneficios económicos. Ahora, si lo reflexionamos, esto es lo que hoy tanto vemos hoy en día en las grandes iglesias. Desviación de la palabra, enriquecimiento, y aquellos que se llaman profetas y apóstoles son los que andan buscando dividir el cuerpo de Cristo y lo que buscan solamente es eso, enriquecerse y tener ganancias. Y eso lo vemos en el día a día, lamentablemente hoy, aún entre aquellos que dicen ser cristianos. Ahora hemos terminado rápidamente pues, el pequeño vistazo de 1 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo. Y Pablo allí tiene unas palabras de aliento hacia Timoteo. Le recuerda la fe sincera que tiene Timoteo, fe que primero habitó en su abuela y en su madre, lo cual me hace imaginar a estas dos mujeres enseñándole al pequeño Timoteo las escrituras y cómo Dios las usó para su evangelización. Y ahí también debemos entender la importancia de pequeños enseñarle a nuestros hijos el evangelio y animarlos a adorar a nuestro Dios. Asimismo, los hermanos también deben cuidar de los niños y los jóvenes. Pablo no era un familiar de Timoteo, pero era como un padre. Y quien en estas dos cartas muestra su preocupación por este joven Timoteo y cómo lo tenía en sus oraciones, le aconsejaba y le exhortaba. Así que vemos aquí desde el comienzo la importancia de enseñar las escrituras aún desde siendo muy pequeños, siendo muy jóvenes. En el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que si quieres ser un buen soldado de Cristo, enseña lo que has oído de mí y eso mismo encarga a los hombres fieles. Recuerda que Jesucristo resucitó, descendió de David conforme a las Escrituras. Este era el evangelio que Pablo enseñaba. Así que todo lo que Pablo enseñaba estaba basado en las promesas del Antiguo Testamento y lo que Cristo le enseñó. Eso mismo debía ser Timoteo. Lo que debería enseñar y aprender Timoteo solamente estaba basado en las Escrituras. Y eso mismo era lo que tenía que hacer a las personas que iban a enseñar allí en las iglesias de Éfeso. En el versículo 15 del capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.
Un buen soldado de Cristo se preocupa por trazar la palabra, por enseñarla con precisión como realmente está escrito, sin desviarse, sin enseñar palabrerías. Como les digo, lamentablemente es lo que muchas veces no vemos hoy en día. Dan un versículo bíblico y lo sacan de contexto y enseñan cualquier cosa que no es conforme a la palabra, y lo que hacen es cambiar la enseñanza para desviar y darle un sentido que le convenga a aquellos que la predican. Así que la conducta de quienes no son fieles al Evangelio es de ser blasfemos, desenfrenados, salvajes, entre otros que nombra el apóstol. Aquellos intentan aprender de la palabra de Dios, hacerse sabios, pero no llegan al conocimiento pleno de Dios porque sencillamente no tienen al Espíritu Santo. Más bien se oponen a la verdad, torciendo las Escrituras, enseñando errores y tonterías para desviar a las personas. Y finalmente llegamos al capítulo 3, que es el que leímos al inicio, que nos dice del versículo 4, Timoteo 3:14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que aquí lo que Pablo está diciendo a Timoteo es, debes persistir en lo que has aprendido, no en otro mensaje, no en nada adicional. Recuerda que las aprendiste desde niño. ¿Qué es lo que aprendió Timoteo? Las Escrituras, y en este contexto especialmente el Antiguo Testamento. Esas escrituras entendidas correctamente llevan a entender a Cristo y su papel como Redentor. Por tanto, quienes entienden las verdades del Evangelio y creen en la obra de Cristo, será salvo. Estos escogidos, como Pablo también los llama en 2 Timoteo 2:10, son aquellos que por la obra del Espíritu Santo entienden y creen las Escrituras. Así que las Escrituras son necesarias para la salvación. Es importante leer las Escrituras, meditar en ellas, porque ellas nos dan sabiduría. No son útiles para enseñar, reprender y corregir, como dice allí. ¿Y por qué? Porque son inspiradas por Dios, porque son dadas por el mismo aliento de Dios. Así que si quieres, Timoteo, estar equipado, preparado para toda buena obra, debes ir a las Escrituras. Y finalmente el capítulo 4, en el versículo 2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Así que el Evangelio debe ser predicado en toda situación, ya sea buena, ya sea mala, en todo lugar. Es un encargo solemne. Y Pablo pone como testigo a Dios y a Cristo, lo cual demuestra la importancia y la gravedad del asunto. Es una obligación predicar solo la palabra, la escritura, nada más. Como les digo, no son charlas motivacionales, ni chistes, ni una superhistoria, sino que solamente es la escritura. Y eso es lo que le encarga a Pablo, a Timoteo. Es triste ver cómo hoy muchos mensajes llegan basados en historias, basados en mitos, basados en experiencias, y un sermón se puede ir totalmente 40, 50 minutos, hasta una hora, contando experiencias, pero nunca hablando de la palabra del Señor. Pero lo más triste es ver personas contentas escuchando ese tipo de experiencias, contentas escuchando sus mensajes humorísticos y diciéndole amén a todo lo que dicen estas personas sin tener un entendimiento de lo que realmente habla la palabra del Señor. Así que, hermanos, hemos terminado este corto recorrido por las palabras de Pablo a Timoteo. Y algunos se preguntarán, bueno, pues no hemos hablado nada de las 5 solas de la sola escritura o de los reformadores como tal. Pero si se dan cuenta, lo que quiero llamar la atención es que el mensaje de los reformadores era de alguna manera este mismo mensaje de Pablo a Timoteo, ese mismo mensaje de Dios a su pueblo por medio de su palabra. No es que Timoteo estuviera desviado y Pablo le estuviera exhortando que vuelva a la palabra. Más bien es el mismo mensaje que buscan los reformadores, y era que la palabra de Dios viviera en cada creyente. Que cada persona que diga que es seguidor de Cristo vive conforme a las palabras de Cristo. Y Pablo es lo que busca de Timoteo, que conforme desde la niñez aprendió las Escrituras, continúe su aprendizaje y viva conforme a ellas, y esto mismo que él ha vivido desde pequeño y sigue aprendiendo sea lo que le enseñe a los demás. La función de Timoteo era ordenar
todo eso que se había desviado en esta iglesia. Por eso es enviado a corregir, es enviado a llamar la atención a aquellos ministros que estaban allí, aquellos pastores que habían cambiado el mensaje de la verdad por fábulas y mensajes erróneos. Y los reformadores querían eso mismo, corregir lo que estaba mal en la iglesia. Cuando Martín Lutero hace esa protesta, por así decirlo, él nunca buscó dividir la iglesia, lo que buscó fue que la iglesia cambiara su posición, cambiara aquello que estaba mal, aquello que era incorrecto. Así que eso es lo que querían hacer los reformadores. Cambiar la adoración que no era conforme a las escrituras. Cambiar un modo de vivir de los clérigos que no era conforme a las escrituras. Cambiar la liturgia que no era conforme a las escrituras. Pero como les digo, lamentablemente hay muchas iglesias que dicen ser cristianas y viven de una forma incorrecta, enriqueciendo a los pastores, abusando de las ovejas y enseñando cosas que no están en las escrituras. Así que por eso hice ese recorrido por Timoteo, porque quería mostrarles que que quería Pablo con Timoteo, esa corrección que quería que Timoteo hiciera en esta iglesia de Éfeso, es lo mismo que querían los reformadores, cambiar esa falsa oración, cambiar esa liturgia basada en tradiciones y no en las escrituras. Así que, hermanos, si queremos evitar las falsas enseñanzas, vivir una vida en piedad, estar alejados de las herejías, debemos vivir conforme a las enseñanzas de la Escritura. Si quieres ser una mujer o un hombre piadoso, tenemos que vivir conforme a las Escrituras. Si queremos ser ancianos y diáconos diligentes, debemos vivir conforme a las Escrituras. Si queremos ser un buen hijo, un padre, una madre, un buen empleado, un buen empresario, hay que vivir conforme a las Escrituras. ¿Quieres ser un buen administrador de las cosas que Dios te ha dado? Vive conforme a las Escrituras y sea agradecido con lo poco o mucho que Dios te ha dado. ¿Quieres ser fiel al Señor? Vive, sufre y goza y lucha conforme a las Escrituras. Han dicho que nos es necesario vivir. Tenemos dificultades, alguna enfermedad, te preocupa algún hermano, deseas que la situación del país mejore, ora conforme a las Escrituras. ¿Quieres ser un buen obrero que no se avergüenza del Evangelio? Predica conforme a las Escrituras nos han dicho que debemos predicar. Debemos mortificar el pecado, amar a los hermanos, usar nuestros dones, pero siempre hacerlo de la forma que las Escrituras nos han dicho que debemos hacerlos. ¿Quieres ser salvo? Solo la gracia de Dios puede hacerlo, pero usará su palabra para mostrarte tu condición pecaminosa y para que entiendas que tu condición caída y es incorrecta, y solamente las Escrituras te darán ese mensaje para que te arrepientas con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quieres entender la obra de Cristo y su sacrificio? Es necesario ir a las Escrituras. Entonces, ese básicamente es un resumen de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Que cualquier cosa en la que estuviera, cualquier lugar donde estuviera, cualquier forma de hablar, de expresarse, todo debía ser conforme a las Escrituras. Así que en cada situación, en cada dificultad, en cada cosa buena que te pase, aún en cada cosa que te pase, en la enfermedad, todo debemos ir a la Escritura. Y eso no solo es el mensaje de Timoteo, sino de todas las Escrituras. Cuando vamos a las Escrituras encontramos a Cristo revelado para nuestra salvación. Y es como les digo lo que realmente Pablo quería de Timoteo. Y es lo que Dios desea de nosotros, que acudamos a su palabra en todo momento. Y es lo que los reformadores buscaban, un pueblo rendido a la palabra de Dios. Por esto es que la Escritura nos es útil, porque su fuente es Dios mismo, quien la ha inspirado. Así que recordemos los principios que los reformadores querían resaltar sobre la palabra. El primero de ellos es su inspiración. La Biblia no solo es un libro antiguo, sino que es la palabra viva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y confiable en cada generación. Fue escrita por hombres guiados por Dios, quienes sin dejar de lado su personalidad y estilo, transmitieron fielmente su mensaje. Y Martín Lutero creía firmemente que la Escritura era la palabra de Dios viva. Decía que la Biblia es la cuna en la que Cristo es colocado, porque en cada página encontramos al Salvador. Para él, la inspiración significaba que cuando leemos la Biblia, Dios mismo nos habla con autoridad y poder. Juan Calvino, por su parte, afirmó que la Escritura proviene directamente de Dios y que el Espíritu Santo es quien da testimonio interno a nuestros corazones de su verdad. Señaló que la autoridad de la Biblia no depende de la Iglesia, sino de la palabra que es dictada por el Espíritu Santo. Para Calvino, leer las Escrituras es encontrarse con la voz del Espíritu que transforma y que guía.
Encontramos esto mismo en la enseñanza de Timoteo, su inspiración. La Biblia es un regalo divino. Dios mismo hablándonos, nos corrige, nos instruye y fortalece en la fe. Cada página es un encuentro con su voz amorosa y verdadera. Si creemos en su inspiración, debemos leerla con reverencia, obediencia y gratitud, dejando que transforme nuestra vida. Ahora, otro punto es su autoridad divina. La Biblia tiene la autoridad porque es inspirada por el Espíritu Santo. No depende de la iglesia ni de la razón humana. Es la regla infalible de fe y de conducta. Cuando abrimos la Escritura, Dios mismo nos habla y nos llama a la obediencia. Como dice un escritor, si la Biblia es la palabra de Dios, luego sus criaturas tienen que someterse incuestionablemente y absolutamente a todo lo que enseña o manda. El uso que hacía el Señor Jesús y los apóstoles confirma la absoluta seguridad de autoridad de las Escrituras. Como vemos en muchos pasajes, siempre Cristo en sus enseñanzas usaba las mismas Escrituras para poder contrarrestar las enseñanzas del enemigo o del diablo, aun cuando fue tentado. Y vemos lo mismo en la carta de Timoteo. Si para Pablo la Escritura no tuviera autoridad, no insistiría a Timoteo de que no se despegara de ella y de sus enseñanzas, que la obedezca y no resaltaría lo útil que es por ser inspirada. Lutero afirmaba que solo la Biblia es la autoridad suprema en materia de fe y práctica cristiana. Sostenía que ningún concilio, ni papa o tradición eclesiástica puede estar por encima de la palabra de Dios. Y Calvino enseñaba que la Biblia tiene autoridad porque su autor mismo es Dios. Decía que la iglesia no otorgaba la autoridad a la Escritura, sino que la iglesia reconoce la autoridad que ella ya tiene. Entonces ya hemos visto los principios, su inspiración y su autoridad. Pero también vemos la necesidad de la palabra. Dios quiso que su palabra escrita fuera la semilla que edifica y sostiene a la iglesia. No podemos conocer plenamente a Cristo ni crecer espiritualmente sin las Escrituras. Ella es esencial en nuestra relación con Dios y es necesaria para nuestra salvación. Lutero sostenía que la Biblia no solo enseña, sino que comunica vida espiritual. Decía que la palabra de Dios es el instrumento por el cual el Espíritu Santo despierta la fe en el corazón del hombre. La palabra de Dios no está muerta ni es letra vacía, es viva y poderosa y hace lo que dice. Para Lutero la necesidad de la Escritura era absoluta porque sin ella no hay una verdadera fe. Calvino igualmente enseñaba que la creación muestra la grandeza de Dios, pero que nuestros ojos espirituales están tan nublados por el pecado que no podemos reconocerlo con claridad. Por eso decía, así como los ancianos o los miopes, cuando se ponen gafas, pueden leer, así las Escrituras nos ayudan a ver claramente al verdadero Dios. Y asimismo, Pablo le recuerda a Timoteo que desde la niñez se le enseñó las Escrituras y eran necesarias para la salvación si son comprendidas correctamente. Y le recordó las promesas hechas en el Antiguo Testamento y cómo fueron cumplidas por Cristo. Y asimismo le mostró que eran necesarias si quería ser un obrero de Cristo, que eran necesarias si quería mostrarle a las hermanas la forma correcta de ser madres, a los hermanos la forma de ser correcta de ser padres, aún a los ancianos, demostrada por medio de las Escrituras que sin ellas no podrían serlo. Pero también las Escrituras son necesarias para el conocimiento de la voluntad de Dios. Primera Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Solamente podemos conocer la voluntad de Dios si leemos las Escrituras, si las estudiamos y si meditamos en ellas. Debemos reflexionar cuánto tiempo dedicamos a ella, a leerla y a meditarla. Martín Lutero defendió que solo a través de la palabra de Dios podemos conocer el camino de la salvación y la voluntad de Cristo para nuestras vidas. Afirmaba que sin la Biblia el ser humano se queda en tinieblas, siguiendo tradiciones humanas. Por eso insistía, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Juan Calvino enseñó que la creación revela la existencia de Dios, pero solo las Escrituras revela de manera suficiente y necesaria a Cristo y su gracia. Y Pablo habla de la voluntad de Dios a Timoteo en cuanto a Cristo y su obra redentora en la cruz, su resurrección. Habla de la voluntad de Dios, en la forma que desea que se comporte. En la forma que desea que se comporte su pueblo, en la forma como desea que su pueblo le sirva, en la forma que desea que su pueblo le adore. Así que si queremos adorarle de una manera correcta, si queremos exaltar su nombre de una manera correcta, si queremos predicar de una manera correcta,
Si queremos servirle de una manera correcta, siempre debemos ir a las Escrituras para aprender cómo es que Dios desea que lo hagamos. Ahora otro punto que resaltaron los reformadores es la claridad de la Escritura. Dice, la claridad de las Escrituras es una verdad fundamental. La palabra de Dios fue dada para ser entendida por todos los creyentes, no solo por expertos o líderes religiosos como quería enseñar la iglesia tradicional o la iglesia católica, insistiendo que solamente ellos tenían la capacidad para entenderla. Y algo que quiso resaltar los reformadores es que, aunque existieran pasajes difíciles de entender, el mensaje central, el camino de la salvación en Cristo, es claro y accesible para quienes se acercan con fe y humildad. Dios, en su gracia, se reveló en un lenguaje humano comprensible. La Biblia ilumina la vida, confronta el pecado y muestra el camino de la esperanza. No depende de nuestra sabiduría, sino de la obra del Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. El mismo Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Así que sabemos que la palabra de Dios es clara, y como les digo, muy seguramente hay pasajes difíciles de entender, pero con la ayuda del Espíritu Santo, reflexionando en la palabra, meditando en su palabra, Dios nos permite tener claridad y entendimiento de todo lo que hay en ella. Y si no fuera claro, seguramente a Timoteo desde pequeño le enseñarían la escritura pensando que no tenía la capacidad de aprenderla. Pero mire que desde muy pequeño su abuela y su madre dedicaron tiempo para enseñarla. Así que no debemos escatimar en enseñar la palabra a nuestros hijos y no debemos pensar que porque de pronto son muy pequeños no la pueden entender. Obviamente sabemos que cuando el Espíritu Santo nos hace salvos, vamos a tenerla mucho más clara y vamos a ser muy conscientes de lo que la palabra y lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pero si somos creyentes, el Espíritu Santo nos da ese entendimiento y esa fe para creer, nos da esa capacidad para poder entender las Escrituras. Ahora otro punto importante y es la suficiencia de la Escritura. La Biblia no solo es la palabra de Dios, sino que es completa y es suficiente para guiarnos en cada área de nuestras vidas. No necesitamos revelaciones adicionales para conocer la voluntad de Dios, porque todo lo esencial para la salvación, para la fe y la vida piadosa está contenido en ello. Martín Lutero decía que defendió la Biblia en la única autoridad, como la única autoridad suprema para la fe y la vida, rechazando tradiciones humanas que se imponían sobre ella. Dijo, la Escritura solamente es la verdadera señora y maestra de todos los escritos y doctrinas en la tierra. Lutero se aferró a la palabra como la voz clara de Dios, suficiente para llevar al pecador a Cristo y guiar al creyente a la santidad. Juan Calvino también enseñó que la Escritura es la regla perfecta de toda sabiduría, suficiente para instruirnos en justicia. En su libro La institución de la religión cristiana, destacó que no debemos buscar revelaciones fuera de ella, porque Dios nos ha dado su palabra y todo lo necesario para conocerle y servirle. Y eso es lo mismo que hace Pablo aconsejando, exhortando y animando la palabra a Timoteo, y dice que esta es útil para todo lo que él necesite y es lo que va a ser necesario para estar preparado para toda buena obra. Así que básicamente, como les digo, podríamos hablar todo el tiempo de los reformadores, pero el mensaje de los reformadores es el mismo mensaje de la palabra de Dios. Y es lo que, como les decía, es lo que Pablo quería que hiciera Timoteo, que defendiera la fe, que se preparara en la fe, que continuara en ella y que eso mismo exhortara y eso mismo llevara a las personas que se habían desviado, que cambiaran esa forma de comportarse, que cambiaran ese deseo por ganancias deshonestas, que cambiaran de estar hablando de mitos y hablando de genealogías, sino que más bien se dedicaran a lo que toda la Escritura dice, porque no solamente Timoteo lo dice, y es que el creyente debe aferrarse a la palabra de Dios, el creyente todo el tiempo debe estar meditando en ella y pensando en que la forma de comportarse, en la forma de que hace todo, ya sea en su hogar, en su trabajo, en el día a día, siempre debe estar basado en las Escrituras y en la palabra del Señor. Así que como hemos visto en este pequeño recorrido por las dos cartas de Timoteo, vemos en ella los mismos principios de los reformadores, que quisieron resaltar en la reforma sobre la Escritura, su inspiración, su autoridad, su suficiencia, su claridad y la necesidad que tenemos de ella para salvación, para saber cómo debemos comportarnos, cómo saber la voluntad de Dios, cómo es suficiente y cómo debemos y cómo no necesitamos de nada adicional, que solamente las Escrituras son suficientes para nosotros y para nuestra vida.
Claramente hay otros pasajes en la Escritura y otros temas relacionados con la Reforma y la sola Escritura que espero en 8 días poder abordar. Pero mientras tanto meditamos cómo los reformadores querían volver a esa centralidad de las Escrituras en una época donde prevalecían las tradiciones sobre la enseñanza de la Biblia, donde no se permitía leer las Escrituras a las personas del común, y podríamos imaginar cómo sería hoy en día si no tuviéramos acceso a las Escrituras, cuánto estaríamos perdidos porque no sabríamos cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios desea de nosotros. Así que debemos darle gracias a Dios porque en esta época podemos tener acceso a ella, podemos meditar, podemos orar conforme a las Escrituras y podemos aprender de hermanos que les gusta meditar en ella y enseñan lo que aprenden de ella. Así que Dios en su soberanía permitió ese despertar en la Reforma y permitió que estos hombres valientemente hicieran un alto en el camino y nos hicieran volver a las Escrituras. Pero hoy en día también es necesario seguir con esta labor. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una época donde no solamente continúa la desviación de la iglesia tradicional o la iglesia católica, sino que tristemente también algunas iglesias que dicen ser cristianas viven en una vida de confusión, en una vida desviada totalmente a la palabra del Señor. Así que hermanos, básicamente este es el mensaje que traía para hoy y se resume en eso, y se resume en el mensaje de la Reforma. Si queremos conocer a Cristo y seguir sus enseñanzas, si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, solamente las Escrituras pueden hacer esto y solamente meditando las Escrituras podemos obedecer y seguir la voluntad del Señor. Oremos. Gracias, Señor, te damos el día de hoy por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, la obra de los reformadores. Sabemos que ellos no trajeron nada nuevo ni trajeron enseñanzas adicionales, Señor, sino que más bien lo que querían hacer en esta época oscura, en esta época en la cual la tradición estaba por encima misma de la palabra, era que la gente volviera a ella, que se corrigiera lo que estaba mal, que se corrigiera aquello que los líderes religiosos de esa época querían implantar y que no era conforme a tu palabra, Señor. Y asimismo, que la palabra fuera llevada a distintos lugares, fuera llevada a diferentes zonas y así la gente pudiera aprender de ti, Señor, y conocerte, conocer tu voluntad, saber quién era realmente Cristo, quién era, cuál fue la obra que hizo en la cruz, Señor, que la salvación solo proviene de creer en Él, Señor, que ha sido por gracia, que ha sido por la fe en Él, Padre Santo. Asimismo, hoy en día, Señor, te pedimos que nos aferremos cada día más a la palabra de Dios, que nos aferremos más a ella, que entendamos, Señor, que en cualquier área de nuestras vidas, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras amistades, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, la palabra de Dios debe estar en nuestras vidas, aferrados a ella. Y aún en nuestra congregación, Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tratamos de ser fieles a ella, que con la guianza de nuestro pastor se busca siempre esto, Señor, y nunca alejarnos de ella, Padre Santo. Así que anímanos, Señor, a cada día aprender más de ella, Padre Santo. Asimismo también oramos por aquellos que no te conocen, Señor, y que sabemos que necesitan de la obra tuya, Señor, que necesitan de la palabra para que sus corazones sean renovados, sean cambiados y sean transformados y que por medio de las Escrituras puedan ver su condición caída y pecaminosa, Padre Santo. Pero también oramos por aquellas iglesias que dicen que ser cristianas, Señor, pero que nos damos cuenta que viven más alejadas de ti, que viven de emociones, que viven un evangelio totalmente diferente al que está en las Escrituras, Padre Santo. Así que te pedimos por todo esto, en el nombre tuyo. Amén.